Bienvenidos, bienvenidas una vez más familia al canal de Navarro y Abogado. Yo soy Álvaro Navarro y hoy te voy a explicar cómo es una cárcel en Tailandia. Lo mejor, para que te enteres de cómo es una cárcel en Tailandia, sea siempre a través de vídeo y que no la experimentes, Dios lo quiera, que no la experimentes nunca en tus carnes, porque yo creo que es uno de los peores lugares que pueda pisar el ser humano. Por ejemplo, ahí tenemos la cárcel Ban Quan. Ban Quan es considerada como el infierno en la tierra. ¿Por qué es considerada el infierno en la tierra? Es la peor cárcel del mundo. Ban Quan es una cárcel que nadie quisiera pisar. En Tailandia el país es muy grande, tenemos diferentes regiones como Koh Phangan, Koh Samui, es decir, en Koh Phangan, por ejemplo, han sucedido los hechos de Daniel Sancho. Koh Phangan, Koh Samui son islitas. Nos vamos para el norte, tenemos Krabi, Chiang Mai, Chiang Rai, tenemos Bangkok, es decir, es un país masificado. Tienes que hacerte una idea de que en Bangkok, por ejemplo, hay 10 millones de habitantes y sin embargo en Madrid estamos hablando de que hay 4 millones de habitantes. O sea, imagínate toda esa gente. Pues ahora tienes que entender que Tailandia no invierte mucho dinero en que sus recursos lo pasen bien, por lo tanto, sus reclusos. Por lo tanto, esos reclusos cuando entran en prisión están en unas condiciones infrahumanas. Ban Quan, por ejemplo, ha sido objeto de que varias ONG, varios comités de derechos humanos pidieran el cierre de esa cárcel, pero bueno, cada país en su país tiene su ordenamiento jurídico y regula como le dé la gana, como quiera, ¿vale? Recuerda que los medios internacionales solo pueden poner sanciones a modo de presión, ¿vale? Y hacer recomendaciones y dictámenes. Pero, ¿cómo es una cárcel en Tailandia? Tienes que entender que existen cárceles de hombres, cárceles de mujeres, como por ejemplo aquí en España, pero a diferencia de España, nuestras cárceles tienen un fin resocializador. ¿Qué quiere decir un fin resocializador? Que tú entras no como un castigo, tú entras para salir mejor, para que el día de mañana tú no vuelvas a cometer ese delito. Y después tenemos tipos de delitos con más penas, con menos penas. Bien, en Tailandia no. En Tailandia estamos hablando de que la cárcel que le va a esperar a Daniel Sancho es una cárcel con un fin de castigo. Su único fin es castigarlo y están peores que perros, todos ahí metidos. Duermes donde tengas que dormir, es decir, en el suelo, apelotonado, con unas condiciones de salud muy malas, lleno de enfermedades, hay muchas enfermedades y te dan comida, eso sí, la comida no es que sea la mejor, la comida viene en camiones abiertos al aire libre, es decir, les da el sol por el camino, les llueve. Muchas de las personas que mueren en prisión en Tailandia son personas que mueren por enfermedades, mueren porque ya no pueden más o mueren porque se suicidan. Entonces es otro hecho que también sucede en Tailandia y ahí el que lo quiere interpretar, que lo interprete como quiera. También muchas personas que han estado en Tailandia y después han salido de la cárcel hablan de que son torturados. Torturados puede ser que te pegan palizas, sí, te pegan palizas. Billy Moore, por ejemplo, Billy Moore fue un boxeador muy famoso que tuvo un problema, una pelea en Tailandia y se le pillan unas sustancias. Con esas sustancias ya saben que Tailandia es un país con tolerancia cero a la droga y lo meten en prisión. Entonces en prisión pues vive unas situaciones increíbles, es preso de varias mafias que hay dentro. Si tienes recursos económicos puedes vivir un poquito mejor, pero te quedas sin recursos económicos. Por ejemplo, Daniel Sancho en prisión, pues lo que va a entender o lo que va a ver es que va a estar continuamente desangrado económicamente. Es verdad que a los extranjeros dentro de prisión se les trata mejor que a los propios tailandeses, ¿vale? Pero que se les trate mejor, no te imagines un trato o una prisión a nivel europeo, es decir, va a pasarlo mal. De hecho, te voy a explicar al final del vídeo un caso real que me sucedió a mí en Tailandia con una chica que le habían quitado el pasaporte por un tema de droga. Como he dicho, existen dos tipos de prisiones: prisiones para hombres, prisiones para mujeres y prisiones por todo el país. De todas maneras, donde él está actualmente en la prisión preventiva, celebra la Full Moon Party, es decir, la fiesta de la luna. Cuando hay luna llena, una vez al mes, celebran una fiesta. Pues Daniel Sancho en esa isla hay una prisión, no es de las peores,
y está en la prisión preventiva por las medidas del coronavirus. Esa prisión, pues bueno, pues no está mal. Y la cárcel de Koh Samui, pues es el Hilton comparado con todos los demás, las demás cárceles que hay alrededor del país. La cárcel de hombres es 10 veces peor que la cárcel de mujeres, pero el problema de las cárceles en Tailandia no es la comida, no es que duermas en el suelo, es todo lo que tú te puedas imaginar, pues 10 veces peor. Tienes que darte cuenta que las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver. En Tailandia existe la pena de muerte, actualmente con el rey desde hace unos 6-7 añitos que el rey ascendió al trono, pues está conmutando la pena de muerte, es decir, está a todos los que son condenados por pena de muerte, pues los está convirtiendo en prisión, pues cadenas perpetuas, básicamente. No existe el vis a vis, es decir, como por ejemplo en prisiones de diferentes países que van los familiares y existe un vis a vis y puedes acercarte, puedes abrazarlo, pues no existe el vis a vis, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Fran Cuesta o Fran de la Jungla, que su mujer, la pobre, estuvo encerrada, Yuyi, si no me equivoco que se llama, estuvo encerrada ahí en prisión, pues para que pudiera verla Fran y abrazarla, Messi, el jugador de fútbol, Messi, tuvo que pedir un favor, tuvo que pedir que por favor a un alto cargo de Tailandia le dejara verla. Entonces es muy complicado, es decir, vas a hablar a través del teléfono o a través de un cristal, no existe aire acondicionado, no existe calefacción, es decir, cuando haga frío va a ser frío, cuando haga calor va a ser calor y el dinero te va a volar. Tienes que comprar mucho, pagar mucho. Todo se paga. Si quieres meter una goma para el pelo, pagas. Si quieres meter un libro, pagas. Vas a pagar por todo. Por lo que si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal porque voy a hacer una comparación de diferentes prisiones y las prisiones más peligrosas del mundo en el siguiente vídeo. Así que nos vemos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la siguiente.